Bueno, mira, ahí estamos entrando en otro tema, porque si estamos hablando del periodismo, estamos hablando de profesionales de la comunicación que siguen un código ético. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de un espacio al que tienen acceso todas las personas, ¿no? Y entonces ya viene la ética personal, ya vienen las reglamentaciones y las normativas. Si bien, por ejemplo, ahora mismo yo te diría que estamos en un mucho mayor riesgo, porque fíjate que redes sociales que incluso tenían algunos mecanismos de control y de sanción a la difamación, han eliminado estos mecanismos, como ha pasado con algunas de las plataformas recientemente. El periodismo es una de las funciones más difíciles del mundo. La mayoría de las personas creen que por estar cerca del poder tienen poder. Otros consideran que al estar tan próximo de quienes manejan los fondos públicos, los hacen presas fáciles del soborno, en algunos casos hasta de la extorsión. Por eso hay que ver el periodismo como una espada de Damocles, con dos filos. Algunos han hecho del periodismo un vínculo para satisfacer algunas necesidades sociales de sus respectivas comunidades. Según el editorial del Listín Diario del 17 de junio del 2023, cito: en una democracia real, la responsabilidad de la prensa frente al gobierno es la de contribuir a divulgar las buenas prácticas oficiales, canalizar sus servicios, sin renunciar a la crítica constructiva para desnudar las lacras, vicios y abusos gubernamentales. Sin embargo, Mauro Wolf sostiene que los medios de comunicación, sobre todo aquellos globales, imponen agendas que por lo general no ayudan al crecimiento de la democracia, específicamente cuando esas agendas tienen componentes de altos intereses económicos. Del lado contrario, Norberto Bobbio considera que el periodismo era la herramienta idónea para lograr los cambios necesarios en la sociedad, a través de la crítica y la investigación objetiva. Sin embargo, hay un factor ético detrás de todo esto. El periodismo no debería de acompañar ni interpelar al poder, sino simplemente informar y analizar, desde diversas ópticas, las informaciones que verdaderamente tienen preponderancia, y de esa manera empoderar al ciudadano, que será quien tome la última decisión al respecto. Por eso es que desde la óptica deontológica el periodismo solo debe informar y mantenerse al margen de cualquier especulación o de cualquier valoración que lo aleje de la imparcialidad periodística. Pero en definitiva, eso es un dilema que solamente cada uno de los periodistas durante su ejercicio son los que deben de valorar si su rol es acompañar o aplaudir las buenas iniciativas, o de lo contrario, ser inquisidores de los actores y las situaciones del momento. La balanza podría ser una sana y buena estrategia. No obstante, un refrán popular dominicano puede aportar una de las mejores soluciones a este dilema sobre el periodismo, que dice: la prensa es el cuarto poder, pero sin cuarto y sin poder. No cabe duda de que la objetividad sitúa al buen periodista precisamente en ese apego al código de ética y en ese punto medio donde es capaz de denunciar, de ser la voz de los que no tienen y el garante de la verdad ante la ciudadanía, pero también, ¿por qué no?, ser difusor de las buenas noticias. Para andar sobre esto tenemos vía Zoom a la periodista Alejandra Aguilar, a quien damos la bienvenida y agradecemos el tiempo que dedica, unos minutitos, para abordar este tema de la prensa frente al poder. Buenas noches, Alejandra, gracias por concedernos este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por poner en debate este tema importantísimo dentro de nuestra sociedad y sobre todo si aspiramos a una sociedad democrática donde pues los medios de comunicación juegan un rol clave y el periodismo como tal sobre todo. Bienvenida a La Mirada. El reto mayor de estos tiempos para mantenernos dentro del periodismo apegados al código de ética, cuando hay, por un lado, intereses económicos, intereses políticos en los propios medios. Bueno, yo creo que tú has dado en el clavo del mayor desafío. No podemos negar que los medios de comunicación son empresas y que cada vez pesa más ese tema económico. Entonces ahí hay un gran desafío en qué sale y por dónde salen los espacios de poder para que pueda cumplir su rol. Y esto pone en gran riesgo la democracia porque realmente el periodismo debe de fungir como un contrapoder que permita ese equilibrio y esa otra voz
como bien mencionaban hace un momentito, esa voz que defiende los derechos de la ciudadanía, que defiende los diferentes espacios. Entonces, por ahí hay un gran desafío de mantener esa ética, porque como bien dicen algunas personas, la ética cuesta. Y hay que ver cuántas personas están dispuestas a seguir y a ejercer el periodismo desde esta perspectiva ética. Y sobre todo, cuando por dónde tienes alcance a llegar a grandes espacios y cómo estos espacios que tienen gran alcance a las personas se van cerrando en empresas que toman decisiones y ponen agenda y tienen intereses particulares, porque muchas veces mismos dueños de medios son mismos dueños de empresas, son mismos dueños de grandes consorcios y acumulan grandes porcentajes de poder que inciden en la toma de decisiones de los gobiernos y de las sociedades. Entonces, creo que ahí hay un gran desafío. Por otro lado, hace ratito ustedes hablaban de la objetividad y podríamos cuestionar si la objetividad real pues puede existir o no existir, porque pues siempre hay un sesgo desde nuestra mirada, desde la mirada de quien habla, desde la mirada de quien emite, desde cómo enmarcamos la noticia y desde cómo enmarcamos los hechos. Entonces siempre va a haber una mirada enfocada desde un ángulo. Lo que no debe de dejar de existir es esa línea que cruza y que enmarca la ética que le corresponde al periodismo, de siempre defender los derechos humanos, de siempre defender los derechos y la mirada de los más oprimidos, de los que no pueden alzar esa voz y que necesitan ser escuchados. Y creo que por ahí está el gran desafío. Ahora bien, así como, adelante. Sí, Alejandra, pero si bien es cierto que las redes sociales le dan un poder al ciudadano, al individuo, de poder expresarse libremente, de poder expresar su punto de vista, de poder opinar sobre cualquier situación, no menos cierto es que también ese mismo poder y esa misma herramienta sirve para iniciar campañas de descrédito, de difamación, fake news, ocultar su identidad para hacer cualquier tipo de acusación sin ninguna responsabilidad. ¿Hasta qué punto podemos regular eso? ¿Hasta qué punto las redes sociales pueden regularse para tomar control de esos daños sin entrar en lo que sería una especie de mordaza o una especie de control a la expresión de la libertad de expresión? Bueno, mira, ahí estamos entrando en otro tema, porque si estamos hablando del periodismo, estamos hablando de profesionales de la comunicación que siguen un código ético. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de un espacio al que tienen acceso todas las personas, ¿no? Y entonces ya viene la ética personal, ya vienen las reglamentaciones y las normativas. Si bien, por ejemplo, ahora mismo yo te diría que estamos en un mucho mayor riesgo, porque fíjate que redes sociales que incluso tenían algunos mecanismos de control y de sanción a la difamación, han eliminado estos mecanismos, como ha pasado con algunas de las plataformas recientemente. Como pasó con la plataforma de Facebook, y ciertos algoritmos han ido cambiando y poniendo en mayor riesgo. Es muy delicada esta regulación porque hay que cuidar que no se afecte la libertad de expresión, pero sí no se puede permitir ni la mentira ni la difamación y sobre todo discursos de odio y de tergiversación de la verdad que acaban atentando contra la vida, contra la dignidad y que ponen en riesgo la vida de las personas, así como se han gestado revoluciones que han llevado a cambios sociales y a hacer presión social por cambios muy positivos. También si bien es cierto que las redes sociales también asimismo han sido utilizadas para mancillar nombres y dignidades de personas, para afectar a colectivos, para tergiversar miradas. Podemos recordar con el COVID, como muchos grupos usaron con teorías de conspiración y afectaron procesos y desinformaron bastante en un momento que era muy delicado el tema de información. Y asimismo hoy día se da con otros temas, sobre todo en el marco de defensa de derechos humanos. Yo creo que los derechos se ven en una situación de gran vulnerabilidad en este momento si no hay una cierta regulación a las redes sociales y una sanción a quien hace un uso indebido de ellas y de estos espacios. Alejandra, el reto es grande. Ajá. Queremos, con tu permiso, hacer una pausa en la entrevista, pero para compartir contigo y con nuestra audiencia las opiniones de algunas figuras relevantes que han estado o que estuvieron pasando por el foro Periodismo, Redes Sociales y Democracia, precisamente opinando sobre la prensa y el poder. Adelante.
Nadie que no haya dado a luz una idea, y por eso se aplica el examen, va a estar siendo un influencer. Es decir, quien maneja los trollers, quien maneja los bots, todo eso lo hace el propio gobierno. Quien tiene los algoritmos para que los muchachitos de China piensen en términos de un imperio de 3.000 y pico de años ininterrumpidos es el gobierno. Pero lo mismo sucede con una civilización que yo digo, ¿y si los iraníes hubiesen tenido las relaciones públicas que tienen los griegos? Está en decadencia, podemos sí decir que hay un reequilibrio del poder a nivel mundial porque otras civilizaciones políticas han potenciado el crecimiento de su propia capacidad de influencia. Esto por ejemplo, tomar medidas como limitar el anonimato, eso está muy bien y muy bonito hasta que tú te acuerdas la función que históricamente ha cumplido el anonimato en el combate a los regímenes autoritarios en Occidente. La legislación dominicana sobre el ejercicio de la libertad de expresión es fundamentalmente decimonónica. La ley 6132 es una copia de una ley francesa de la última década del siglo XIX y el Código Penal no tenemos que hablar de eso. La ley de crímenes y delitos de alta tecnología es una ley que, como me decía Guido en estos días, incluye la palabra fax, pero no toma en cuenta las redes sociales. Quiero decir lo siguiente, y es que estamos en un panel que se titula Prensa y Poder. La primera corrección que yo hago es que la prensa es poder. Entonces no hay una oposición entre un poder y la prensa. La prensa es un poder. Se ha hablado del cuarto poder, y claro que lo es. Puedo decirlo yo, que pasé muchas décadas enfrente de los gobiernos, que no solo el poder, y ahora ocupo un cargo oficial y puedo vivir la experiencia desde la acera de enfrente, o sea que tengo la comprensión de los dos ángulos. Antes yo sufría de la impotencia del hacedor del titular, que usted hace un reportaje, usted creía que se le iba a comer, que iba a cambiar el mundo con un titular, y todos los que hacen ese trabajo saben que al final del día uno se acuesta diciendo, wow, qué débil es la prensa para cambiar la realidad. Pero ahora estoy del lado contrario y estoy acompañado de personas que tiemblan por un titular. Y yo, que tengo la suerte de haber por muchos años escrito titulares, yo me quedo tranquilo, porque yo recuerdo la impotencia del hacedor del titular. Y ahora, desde este lado, sé que ni es tan poderosa la prensa, ni es tan poderoso el gobierno que tiembla frente a un titular. Escuchábamos ahí, el último que participaba era Homero Figueroa, que es director de comunicaciones, vocero de la Presidencia de la República. Alejandra, ¿cómo puede un periodista, qué estrategia puede aplicar hoy día para denunciar abusos de poder sin comprometer su seguridad? Bueno, ese es un gran desafío y te lo pueden decir periodistas que están, conozco la experiencia de bastantes periodistas que están en sociedades que están en mucho mayor riesgo que estas, muchísimos que han salido de diversos países. Mira, no hay forma que podamos decir, lo puedo hacer de forma segura, realmente es un riesgo que va a estar vinculado a la misma sociedad en la que están viviendo, pero siempre el llevar la verdad detrás, el dato detrás, la investigación detrás, creo que es algo que siempre cuida y protege. Igual que el hecho de defender derechos y hablar y cuidar ese rol es algo que siempre termina protegiendo a las personas. Quieras o no informar con la verdad, no poner a la luz lo que hay que llevar a la luz, también te pone en riesgo. Es decir, hay un riesgo al informarlo, pero cuando no se informa, cuando esto no se hace evidente, se pone en riesgo no solo la vida de ese periodista, sino la vida de toda la sociedad. Entonces, al final, no se puede actuar con miedo. El periodismo tiene que cumplir su función.
si queremos vivir en sociedades democráticas, si no nos arriesgamos a quedar bajo sociedades o regímenes unilaterales que acaban poniendo, autoritarios, que acaban poniendo en riesgo la vida de todas las personas. Entonces, al final hay un riesgo en informar, pero es mayor el riesgo de no hacerlo con ética. Muchísimas gracias. Magnífica respuesta. Gracias, Alejandra Aguilar, periodista, que nos ha concedido estos minutos para poner la mirada sobre este tema tan relevante que tiene que ver con el periodismo y el poder. Y hemos llegado al final, mi querido Víctor. Yo creo, Lisette, que es un gran reto de la sociedad en estos tiempos poder mantener la libertad de expresión de todos los ciudadanos a través del poder de las redes sociales y de la libre expresión del pensamiento a través de estas nuevas herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición, pero manteniendo un control, una regulación, porque no es justo, no es correcto que por usted tener el poder de opinar en una red social tenga la libertad de poder acusar, de poder desinformar y de poder emitir juicios que no se corresponden a la veracidad de lo que debe leer el ciudadano. Arrastrar reputaciones, estoy de acuerdo contigo.